Listo, entonces este es un ejemplo con un cubo. Este objeto que está abajo es un terreno normal. Este se crea para crear un componente nuevo en la vista de Unity. Le damos, se puede de varias formas. Le podemos dar en Create, 3D Object, 2D Object, Light, Audio, User Interface. Bueno, se puede crear todo tipo de objetos para trabajar en el mapa. Otra cosa, esta vista que tengo aquí es una predeterminada que puede dar Unity. Hay varias formas de poner esta vista. Pueden ponerla 2x3, split, la default. O sea, son varias vistas dependiendo de cómo trabaje cada uno. De pronto a alguno se le facilita más trabajar en un área más extensa y luego en un visor aparte ver la ejecución del juego. En este caso puedo trabajar al tiempo con ambas. Mientras voy creando el juego puedo ver una simulación de cómo va quedando en esta pantalla de acá. Entonces, mi objeto a trabajar ahorita es el cubo. Entonces, con el cubo tenemos unas propiedades. Estas propiedades que están en este lado, en el lado derecho de la pantalla, son las propiedades que se trabajan para modificar todo lo que es la actividad que va a tener ese cubo. Entonces, este transform tiene la posición, rotación y la escala. La posición es donde va a estar ubicado dentro del mapa. La rotación, pues dependiendo de cómo queremos que se vea el cubo. Y la escala, pues es el tamaño del cubo. Eso se pueden modificar aquí directamente o se pueden utilizar estas herramientas que están acá. Esta es para la posición, esta es para la escala y esta es para... Perdón, esta es para la rotación y esta es para la escala. Este Cube Mesh Filter es como la información del cubo. Esto es lo que da como la forma que tiene cada figura. Eso se ejecuta un poco para tratar como con la estructura de la figura. El Box Collider, esta es una herramienta importante para las interacciones con otros objetos. Estos son los que nos permiten trabajar con las colisiones. Entonces, digamos, si queremos que un objeto cuando golpee una pared se detenga, pues entonces es trabajando con el Box Collider dentro de esta subparte, entonces podemos definir exactamente esa ejecución. También sirve, digamos, para el sistema de puntos o digamos de interacción con monedas o todo lo que sirve como para aumentar el nivel en algunos juegos. Entonces, digamos, si queremos que al coger un objeto desaparezca, el Box Collider también sirve para la interacción con ese objeto. El render define algunas propiedades del cubo. En este más que todo está esta parte de materiales que sirve para definir colores o figuras que puede tener el cubo. O sea, podemos meterle como un tipo de skin al cubo para que se vea con alguna imagen o algún tipo que queremos manejar. Este Rigid Boy es para la parte física del objeto. Con este Rigid Boy no está por definición cuando uno crea el objeto. Cuando uno crea el objeto normalmente solo le botan hasta el Mesh Renderer, pero el Rigid Boy se utiliza para darle física, para empezar como con las interacciones físicas del objeto. Ese se añade dándole clic en Add Component y luego en Physics. Se puede Rigid Body, Character Controller, bueno, son los diferentes estados con los que se quiera trabajar dependiendo de la dificultad del movimiento del juego. En este caso tengo chuleado aquí el Use Gravity para que al ejecutar el juego, el cubo como está elevado caiga hasta el terreno. El terreno tiene un collider que impide que el objeto pase derecho. O sea, apenas toque el terreno se va a quedar ahí. Entonces, pues una ejecución simple del juego, el objeto cayendo en la parte de la simulación. Listo, entonces los scripts de comportamiento sirven, como ya dije, para definir algunas propiedades o interacciones que va a tener el objeto. Acá hay un ejemplo de un script de comportamiento. Este ejemplo lo que hace es que al oprimir una tecla, dependiendo las que tenga configuradas, cambia el color del objeto. Para crear un script se puede de varias formas. Podemos dar clic derecho, Create, y ahí C# Script, JavaScript, dependiendo del lenguaje en el que queramos trabajar. También se puede en File
Y este no me acuerdo. En Create para también crear ese tipo de archivos, y para añadirlo al objeto se puede arrastrar el script hasta el objeto, arrastrar hasta este objeto y añadirlo, o se puede seleccionar el objeto, darle un componente y añadirle un script. Puede ser uno que ya esté definido o crearle uno. También se puede añadir componente y el script. Se puede crear un script o añadir un script que ya está existente. Entonces, el código para el comportamiento del script tiene dos funciones principales. Son la de el inicio y la de la actualización. El start lo que hace es inicializar como tal el objeto, como tal el juego, todo lo que inicializa las primeras funciones del juego. El update hace una revisión cada tiempo para estar pendiente de si hay algún cambio en el juego. O sea, está como pendiente de los estados que va a tener la ejecución del juego. Entonces, en el update es donde definimos las funciones con las que vamos a trabajar. Entonces, hay otro tema que son los estados condicionales. Creo que ya todos han trabajado con eso. Pues normalmente cuando se trabaja con un condicional, pues definimos cómo queremos que se ejecute el juego dependiendo de alguna característica. Entonces, aquí tenemos las condiciones para que al oprimir una tecla podamos cambiar el color del objeto. Entonces, este input.getKeyDown está ahí es cuando tiene en cuenta el teclado, o sea, está pendiente de si se está oprimiendo alguna tecla, y pues esto tiene un código, eso es basado con un código de Unity. Al hacer este código acá, pues es como si leyera automáticamente el código en hexadecimal o en lo que trabaje Unity para la tecla. Entonces con este código ya sabe cuál tecla reconocer. Entonces la tengo configurada para los tres colores, rojo, verde y azul. Entonces quiere decir que en el momento de ejecución del juego, al oprimir alguna de las teclas, pues el material va a cambiar de color. El GameObject se refiere al objeto con el que estamos trabajando. Nosotros le añadimos el script a un objeto que era un cubo. Entonces este script va a estar pendiente de lo que suceda con ese objeto. Entonces va a estar pendiente. Con el GameObject se hace referencia a ese objeto. Este getComponentRenderer tiene en cuenta la opción de render que ya habíamos visto en el Unity, donde está como subparte el material y el color del objeto. Con este color red pues ya definimos el color como tal que queremos que tenga el objeto. Pues ahorita creo que todos estamos trabajando con una versión 5.0 de Unity, pero digamos si alguno descargó la 4.0, que no creo, en versiones anteriores este método se utilizaba directamente poniendo GameObject.renderer, pero pues por la actualización de Unity 5 se coloca el getComponent y el renderer. Entonces, una ejecución del juego modificando, ya utilizando los scripts de comportamiento sería esto. Entonces, al oprimir la tecla R, vemos que cambia de color a rojo. Al oprimir la B, a verde, y al oprimir a la azul. Entonces, esos scripts de comportamiento nos pueden definir estados de las figuras. Listo. Ok, otro ejemplo que tengo es para los estados de if y para el comportamiento de los condicionales. Todos, pues ya me imagino que todos tienen claro cómo funciona un condicional. Entonces, igual creo un script para el comportamiento. Este cubo aquí solo va a ser por ilustrar un poco cómo el funcionamiento. El cubo solo me sirve como estado para ejecutar el programa. Entonces lo que hace el programa es mantener un control sobre la temperatura de un café. O sea, lo que hace es, tenemos una temperatura límite para estar caliente o para estar frío, y la temperatura en la que está el café. La temperatura en la que está el café va variando cada cierto tiempo. Entonces, listo. Entonces, esta es la temperatura del café. Así se definen los datos, igual que cómo se trabaja con Java, los que han trabajado con Java o con C++, pero pues sin la parte pública.
se definen los datos de manera igual, o sea, de la misma manera en la que se definen en esos dos idiomas. Se define flotante, pues se puede definir entero dependiendo del tipo de dato que quieran manejar. Eso pues ya es algo bastante general. Esta f que aparece al final del dato es para definir el tipo de dato con el que estamos trabajando. Nosotros antes definimos un tipo de dato float para la variable, pero pues al terminar de completar el dato se tiene que pues especificar el tipo de dato en el que estamos trabajando. Entonces, este coffee temperature tiene el control de la temperatura del café. Es el que va a ir variando cada vez que se actualice la ejecución del juego. El hot limit temperature es la temperatura límite que puede tener el café, y el cold limit temperature pues la temperatura límite para el frío. Listo, hay unas funciones que nos pueden definir unos estados que tenemos desde el teclado. O sea, como vimos ahorita, al darle get key down teníamos un control sobre algunas teclas sobre el teclado. Lo que nos hacían era cambiar el color del objeto. En este caso, cada vez que le dé espacio va a mostrarme el estado en el que está la temperatura del café con este temperature test. Eso lo que define es si la temperatura es mayor que la límite, entonces el café está demasiado caliente. Si no y la temperatura está por debajo de la límite para el frío, entonces está demasiado frío. Y si no, pues si está en intermedio, pues está perfecto por ahora para la persona. Como dije, este coffee temperature time punto delta time lo que hace es variar el tiempo cada vez en intervalos de 5 segundos o como se trabaja en el juego. Entonces va a ir variando el tiempo para que vaya disminuyendo. Entonces pues creo que todos han trabajado con este tipo de operaciones en el que esto es lo mismo que definir el coffee temperature menos time punto delta time. Sí, pues es una forma como de acortarlo. Entonces es para controlar el estado en el que va a estar el objeto, la ejecución del juego. Hay otros métodos que definen también estados, que puede ser el get key button, que es cuando ya se añaden otras interacciones dentro del juego. Esos también son estados que dependen de eventos, entonces tienen en cuenta algunas cosas que se puedan ejecutar dentro del juego. Entonces la ejecución de este juego solo sería, pues como dije, el objeto no es muy relevante. Entonces nosotros tenemos acá un objeto en el que determinamos la temperatura del objeto del café, la temperatura límite para el calor y para el frío. Entonces como dije, ahí dentro de la ejecución del programa va a estar variando la temperatura del café. En este caso va a estar disminuyendo, por lo que la ejecución, como mostré en el script, servía cada vez que yo oprimiera espacio, me daba el estado en el que estaba. Si no oprimo espacio, pues no me va a mostrar nada mientras se está ejecutando. Pero si se fijan bien en esta parte, va a ir variando mientras se ejecuta el programa. Y mientras va disminuyendo, voy a ir mostrando cada uno de los estados en el que está el café. Eso se muestra con estos mensajes que salen en la consola. Entonces se corre el juego. Y si pueden ver, ya está disminuyendo. Entonces cuando está mayor a 70, está caliente. Mientras está en medio del 70 y el 40 está perfecto, y cuando disminuye ya está demasiado frío. Entonces eso es para controlar los estados, pero solo utilizando sentencias condicionales. Es como un manejo básico de las sentencias condicionales. Bueno, entonces pues yo les voy a explicar otros métodos pues como importantes que tiene Unity. Entonces, bueno, podemos pues seguir usando este mismo proyecto. Sí. Entonces, bueno, creemos otro script. Entonces, crear y en crear script C#. Entonces, pongámosle, no sé, loops. Entonces, pues, Unity pues usa pues en C# usa pues los loops o métodos para crear ciclos, pues que supongo que ya conocen, pero pues es como para
recordarlos o si no los conocen. Entonces pues está el for, el while, do while y el if for, creo que es. Entonces, como ya explicaron, pues el start pues se ejecuta una sola vez cuando empieza a correr el programa. Entonces pues por ejemplo declaramos un entero y acá pues se puede inicializar. Entonces pues los ciclos pues está el while, igual supongo que ya saben cómo se maneja, pero pues es como para entonces ahí lo que va a hacer el script es que va a imprimir hola en la consola mientras que el número sea mayor que 0 y pues se va a ir restando de a uno en uno. Pues es el funcionamiento de un while normal. Entonces pues creemos un objeto, digamos un cubo. Aunque bueno, el cubo ahí no afecta porque pues no estamos haciendo nada con el cubo, sino es un mensaje que va a salir por consola. Se le agrega el script, pues como ya explicaron mis compañeros, arrastrándolo o dándole acá y seleccionando, y acá aparece los componentes del cubo, pues aparece ahora con el script. Y al ejecutarlo, entonces pues va a imprimir 4 veces. Bueno, estos salen es del otro script que también está al mismo momento de ejecución, que no lo quité. Pero entonces imprime pues 4 veces sola porque así se puso en el while. Pues también está el for. Entonces pues el mismo manejo de pues, en todos los lenguajes de los ciclos. Entonces pues ahí también va a imprimir, ahí lo imprimiría 3 veces, bueno ahora 4. Que pues el for pues uno pone el donde arranca, hasta qué número y el número de pasos en el que van dando la variable. Entonces volvemos a ejecutar y pues otra vez imprimió igual. Si uno le da acá en la consola, en el botón de collapse, bueno, ahí vemos que los letreros ya no aparecen tantas veces, sino acá aparece el número de veces que se ejecutó el mismo, el mismo letrero, en este caso hola. Entonces así es para no tener que pues verlo tantas veces por si se repite, no sé, 100 veces, cosas así. Solo vemos el número de veces que se repitió el mensaje por consola. Bueno, y pues el otro método para hacer ciclos pues es el do while, que es igual que el while, solo que lo que hace es que primero ejecuta el método y después sí evalúa la condición. En cambio en el while primero evalúa y después sí ejecuta. Entonces pues voy a explicar otros métodos que tiene Unity. Entonces digamos, bueno, tenemos el cubo y entonces ahora creemos, digamos, un plano. Entonces en objetos 3D y plano.
Acá en la parte de jerarquía, entonces pues podemos ver pues el cubo del plano que creamos. Si digamos que ponemos el cubo dentro del plano, o bueno, arrastramos el cubo dentro del plano, entonces ahí estamos haciendo una especie de herencia, donde el plano es el padre del cubo. Entonces si movemos el plano se mueven ambos, si movemos el cubo solo se va a mover él, porque es el hijo del plano. Entonces, digamos, vamos a crear otro script que lo vamos a llamar mover. Bueno, entonces vamos a crear un script para poder mover el cubo usando pues flechas, las flechas del teclado, digamos. Entonces pues acá vamos a crear, entonces vamos a copiar input, get, okay, no, punto get key, entonces con up arrow pues es la flecha de arriba del teclado, y entonces pues vamos a poner un condicional de que si pichamos la flecha, entonces pues se va a mover hacia adelante. Entonces primero ponemos public game object, digamos cubo. Entonces ahí lo que estamos creando, pues como lo pusimos público, se puede agregar desde afuera, desde el editor, no, acá es del código, el objeto que llamamos cubo acá adentro. Entonces al momento de moverlo, entonces vamos a poner que ese objeto, y usando el método transform, del componente del cubo, translate, entonces que se mueva. Para moverlo entonces se usa algo que se llama vector tree, o en este caso por lo que está en 3D, si no pues sería un vector de 2 dimensiones, que sería vector. Entonces vamos a poner new vector tree, y en el paréntesis uno agrega las 3 componentes, entonces de cuánto queremos que se mueva. Entonces pues primero va la de X, después la de Y, después la de Z. Entonces, por ejemplo así, que se mueva solo en un eje. Después entonces esto se multiplica por, digamos, por la velocidad en que queremos que se mueva. Entonces int velocidad, no sé, 10. Entonces pues lo vamos a multiplicar por la velocidad y por time.delta_time, para que al momento de que se muestre en pantalla se vea que el movimiento siempre es continuo y no se vean como saltos en el momento de la ejecución. Entonces acá en el programa, como en este caso el script lo puse, o sea, puse el objeto GameObject, lo puse público, podemos poner este script no necesariamente dentro del cubo, sino en cualquier otro lado. Entonces podemos crear un objeto vacío y agregarlo ahí. Acá en el script podemos ver que entonces hay una variable cubo, como la puse pública, si se puede ver desde acá. Si estuviera privada no se va a ver y aparece pues que no hay nada. Entonces lo único que hacemos es arrastrar ese objeto que queremos que se le aplique el script. Entonces, podemos arrastrar el cubo y ahí ya queda pues en el combinado con el script. Entonces si presiono la flecha de frente pues se va a mover en ese eje. Entonces pues ahora pues sería lo mismo pero con las otras teclas.
para que se mueva en las otras direcciones. Entonces acá pues lo único que cambiaría sería que se moviera pues en la otra dirección, entonces sería un valor negativo si presiono la flecha hacia abajo. Si presiono entonces la flecha de la izquierda, entonces que se mueva en esta dirección, negativo. No, entonces bueno, digamos, acá estamos usando transform.translate, que esto es para moverlo en los ejes X, Y, Z, pero con la misma rotación. Entonces hay otro método que también es parte de transform, que es rotate. Rotate, pues como su nombre lo dice, pues es para rotar el ángulo del objeto. Entonces en este caso vamos a ponerlo otra rotación. Entonces para la velocidad de la rotación, digamos 50. Entonces el rotate pues lo que hace es cambiar el ángulo del objeto en el eje donde hayamos puesto la componente, en este caso en Y, que es lo que lo estamos rotando. ¿Qué? Tiene las dos conmigo. Y entonces grabamos el script y lo probamos pues ya dentro del juego. Bueno, un error de algún corchete. Falta un paréntesis. Y entonces al momento de ejecutarlo, entonces si presiona la flecha del frente, entonces se mueve hacia el frente, la de atrás se mueve hacia atrás. Si presiono la izquierda, se mueve, gira, o sea ya no se mueve porque ya no es translate sino rotate. Y si presiono la del otro lado, entonces gira hacia el otro eje. Entonces ya con eso uno ya puede, entonces son como las componentes más importantes del componente pues que tiene todos los objetos, que es transform. Entonces pues tienen posición en X, Y, Z y rotación en X, Y, Z, que acá lo vemos. Entonces pues es como una forma de obtener de mover esos componentes a través de tener un GameObject y pues que tenga el componente transform y lo podemos modificar. Ahora otro método importante es instantiate, que nos sirve para clonar objetos. Entonces esto lo que nos hace es que recibe el objeto que vamos a copiar. En este caso va a ser el cubo. Después copiamos la posición donde queremos que aparezca el clon o la copia. Entonces vamos a poner que aparezca, a ver, este cubo estaba en la posición 0, pongámoslo en 0, 0, 0. Pongámoslo en la posición 0, 0, 0. Acá pues en este lado pues vemos las componentes y vamos a hacer que el clon entonces salga en la posición 0, 2, en X, que se mueva en X, 2, 0, 0. Y el método instantiate recibe primero el objeto que se va a copiar, que tiene que ser un GameObject, después la posición donde se va a crear y después el ángulo con el que se va a crear, o sea, el ángulo de rotación que
que queremos que cuadre. En este caso, entonces pues vamos a dejarle que sea idéntico para que salgan en el mismo, con la misma rotación, sino que se desplace, la copia aparezca desplazada 2 en X. Entonces al momento de ejecutarlo, vamos a ver que aparece otro cubo que está en la posición 200. Otra cosa es que cuando uno usa este método para clonar objetos, se le clonan con todos los componentes que ya traía. Como el cubo original tenía el script de loop, no se mueve, porque se mueve la cámara. Entonces mejor así. Entonces, como el cubo no tenía el script, sino yo lo hice en otra parte, acá por fuera, y le di que añadiera el cubo, el de movimiento, solo va a mover, cuando mueva las flechitas, solo mueve el cubo original. Pero entonces, digamos que yo quería crear el cubo y mover a ambos. Entonces lo que se hace es que se le añade el componente de movimiento, que en este caso pues es mover, al cubo, no por fuera. No, este es el de mover. Este se quita. No. Así. Y entonces, como el script se lo puse directamente al objeto que quiero que se mueva, pues esto ya no es necesario. Esto si uno lo va a crear por fuera de ese objeto, entonces uno tiene que referenciar a cuál objeto es el que quiero que mueva. En este caso, como es al mismo donde ya le puse el script, entonces esa parte ya no es necesaria. Y acá, lo único que hay que hacerle, entonces es poner la palabra reservada this, pues para referirse a ese mismo objeto, en vez de al cubo, porque pues es donde está el script puesto. Y entonces al momento de clonarse ahora, aparece dash, porque creo tantos, no debería crear tantos. Es porque está en el, no, pero solo debería crear uno. Bueno, al momento de clonarlo, entonces la cosa sería, está el objeto, digamos, en otro script que se llame clonar. Lo único que vamos a hacer entonces pues es hacer que se clone el objeto. Clonar. Hay la razón por la que se está clonando tanto el script es porque él definió el objeto clonar dentro de la función start. Entonces cada vez que clona el objeto está volviendo a ejecutar el proceso. Entonces lo clona, lo ejecuta, entonces está generando todos en el mismo lugar. Es por eso que generaba tantos cubos. Listo. Entonces, con este script como auxiliar, por así decirlo, donde vamos a clonar el objeto, entonces ahora se mueven ambos, porque ambos tienen el mismo script de movimiento. O sea, el original solo tenía el script de movimiento y lo estamos clonando desde acá, desde otro lugar. Y entonces, como ambos tienen el mismo script de movimiento, se van a mover igual, con las mismas flechas, haciendo las mismas componentes. Entonces es que cada vez que uno clona un objeto, se clona con todos los componentes que tuviera al momento de que se va a clonar. Entonces si cuando lo voy a clonar pues no tiene el script, pues el clon va a salir sin el script como lo teníamos antes. Por eso, aunque lo clonaba, solo se movía el original, no las dos. Y ahora entonces digamos que con otra tecla
que al presionar otra tecla, digamos la D, entonces que destruyamos el clon. Entonces para eso Unity trae un método que se llama destroy, y para saber que sea el clon nomás y no sea el original, entonces ponemos GameObject.find, no es el otro, GameObject.find, y acá pues hay varias formas de encontrar objetos usando este método. Entonces en este caso vamos a poner find nomás, y dentro del paréntesis tenemos que poner el nombre del objeto, que en este caso sería cubo clon, porque así es como aparece cuando se crea el clon. Entonces si ejecutamos, entonces ambos se mueven, y si presiono D se borra nada más el clon, no se va a borrar el original. Entonces pues este método es, digamos, para no sé, digamos que estamos creando un arma que dispare pues balas, entonces pues los clonamos, y que a cierto tiempo en destroy también uno puede poner acá después un tiempo, digamos 2 segundos, entonces que al cabo de ese tiempo se destruya el objeto. Entonces están los dos, presiono D, y después de 2 segundos así se destruye, ¿sí? Entonces pues es, digamos, sobre todo para la parte de, en este caso pues digamos armas, entonces que disparen balas y a cierto tiempo se destruya la bala, para que así entonces no queden tantos objetos creados dentro del juego y sea más óptimo pues al momento de ejecutarse.